Buenas tardes, muy bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, nuestro segundo viernes del mes de marzo, en nuestras sesiones educativas, que como saben estamos en la campaña Cuidar la Salud Mental, una acción por la vida. Es una campaña que Casa Abierta ha venido implementando a partir de la pandemia y ya vamos a cumplir 3 años haciendo estas actividades virtuales que gracias a ustedes se ha podido mantener, que se conectan, que nos comparten, que nos dan su sugerencia. Por eso estamos aquí. Bueno, en el mes de marzo, como a propósito del día 8, que se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Mujer, todas las actividades que vamos a hacer o que hemos hecho ya hicimos una y la que vamos a hacer ahora y las demás están vinculadas al tema mujer, salud mental. Y mujer, claro, y violencia es también un tema de salud mental. La semana pasada estuvimos hablando de las estadísticas de los feminicidios. La facilitadora nos decía cómo el hecho de conocer las estadísticas, cómo se dan los feminicidios, es un recurso valioso, súper valioso para poder prevenir otros feminicidios. Fue muy edificante todos los temas que nos trató de la población. Creo que Luis también maneja mucho esto, ¿verdad? La cantidad, las edades, la cantidad de feminicidio, las edades tanto de la víctima como del agresor, el nivel académico, hasta los días en que son más frecuentes que se cometan los feminicidios, en fin, todos esos datos estadísticos que nos facilitan a las personas que trabajamos en temas de prevención de la violencia o en el tema de prevención en salud mental para poder desarrollar programas. En el día de hoy vamos a continuar con el doctor Luis Vergés, que ya todos conocemos. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo un masculino va a hablar de las luchas femeninas y cuáles han sido las conquistas que ha alcanzado? Bueno, pero es un masculino aliado a esta lucha, porque la lucha de las mujeres no es contra los hombres, es para alcanzar derecho, equidad. Y los hombres son aliados en este proceso. Los hombres que como Luis, ¿verdad?, han estado vinculados a esta temática y tienen una sensibilidad sobre la violencia, sobre el rol de la mujer, en fin, en sentido general, una persona que ha estudiado bastante esta temática, porque es el director del Centro Conductual para Hombres, porque ha hecho múltiples investigaciones sobre el tema de la violencia y tiene muchos datos, muchos elementos que ha trabajado. Y claro, el tema de la violencia también está vinculado a todas las luchas de las mujeres y él nos va a hablar también de las conquistas que hemos alcanzado. Es muy interesante verlo desde el lado masculino. Generalmente este tipo la hacen las mujeres. Hemos alcanzado esto, hemos luchado por esto. Y qué interesante poder ver que un masculino nos va a hacer ese análisis, esa reflexión. Bienvenido, Luis Vergés, siempre a tu casa. Eres parte de nosotros. Así que el Muy bien. escenario es tuyo. Gracias, Teresa Dames. Así es, y qué bueno que cambiamos un poquito la escena y lo que se espera en términos de roles, porque sí, verlo desde este lado es muy importante, sobre todo porque desde este lado cada vez más hombres también lo vemos. Y una de las estrategias de hoy día es que los hombres visibilicemos la violencia que reciben las mujeres para que asumamos nuestras responsabilidades, no violentarlas. Y esa estrategia, sin duda alguna, tiene que ir de la mano con los derechos igualitarios, equitativos de las mujeres. Pero para eso tenemos que entender que no solo benefician a las mujeres, sino que también benefician al hombre. Es importante saber también que está hoy día vigente la llamada tríada de la violencia.
y es que no tan solo las mujeres son víctimas de violencia, sino que los hombres que defendemos sus derechos también corremos riesgos, porque en definitiva de lo que se trata es de una ideología perversa de dominación, de exclusión, de discriminación, de posesión, que no ha sobrevivido al paso de los años, de la historia, y por esa razón nosotros tenemos que ser coherentes en ese aspecto. Sobre el tema de la historia, los logros, las conquistas, las luchas de las mujeres, la verdad que es más antigua de lo que uno pudiera imaginarse, porque tradicionalmente se sitúan esos logros a partir de lo que fueron las dos primeras guerras mundiales, todo lo que fue la inserción de la mujer en el mercado laboral, la participación en la educación y el derecho al voto. Todo eso es muy importante, pero es también necesario que se sepa que ya desde antes de Jesucristo, teníamos mujeres luchadoras por sus derechos. De hecho, hay un testimonio que fue descubierto, un testimonio histórico valiosísimo de una obra de teatro llamada Lisístrata. Y en esa obra, que fue escrita por Aristófanes, estoy hablando en el quinto siglo antes de Jesucristo, oigan bien, quinto siglo antes de Jesucristo, pues ya esa obra representaba la lucha que tenían las mujeres cuando hicieron una huelga sexual a los hombres para que pusieran fin a las guerras. O sea que miren que esa era una modalidad de feminismo que en su manera, en su contexto, pues ya se recoge en los anales de la historia. Igual hay un hecho trascendental, lo que fue Hipatia de Alejandría, esa gran figura de la astronomía y las matemáticas, que era en ese tiempo lo que pudiéramos reconocer como un ícono de la libertad y el pensamiento autónomo, pues ella fue asesinada precisamente por eso, porque no había tolerancia que una mujer pudiera sobresalir en el campo de la ciencia, como en este caso lo hacía esta persona, esta mujer, como figura destacada. Entonces ella fue la primera mujer en representar propiamente dicho el paradigma. Claro, en esa época no teníamos la ciencia tan elaborada como luego ocurrió en la época de la Ilustración, pero ella ya representaba lo que sería un símbolo del paradigma de la mujer científica, y eso sin duda alguna le costó la vida. Hay una larga cronología a partir de esos primeros logros, de esos primeros pasos de mujeres que pagaron con sus vidas lo que fue su esfuerzo y dedicación en favor de la conquista de derechos que son fundamentales. Podemos recordar en el año 2010 el famoso Congreso de Mujeres Socialistas que impulsó Clara Zetkin, y ahí fue donde ella propuso que se aprobara el Día de la Mujer Trabajadora, que originalmente no se llamaba el Día Internacional de la Mujer, sino más bien el Día de la Mujer Trabajadora. Y ya la primera conmemoración se produjo el 19 de marzo del año 1911, y ahí se unieron Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza como los primeros países que conmemoraron este día. Hay mucha renuencia, sobre todo en las feministas, de hablar de celebración, y yo lo entiendo. No quieren hablar de celebración, sino más bien de conmemoración, porque el día recuerda muchos acontecimientos tristes. Y obviamente no se puede celebrar lo que nos pone tristes, pero sí yo pudiera decir que también hay celebración, sobre todo por los logros importantes que la mujer ha ido obteniendo y que en breve ustedes van a conocer. Ya el 8 de marzo como fecha de conmemoración se liga muy con el movimiento de mujeres de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se produce en el año 1917, y ahí entonces el movimiento de mujeres estuvo bien activo. Recuerden que la Revolución Rusa fue una de las más sangrientas que jamás se ha conocido, y ahí participaron mujeres activamente
en dos flancos, tanto en las guerras, pero también en la lucha por la liberación y el respeto a sus derechos fundamentales. Ya la resolución de Naciones Unidas, que declara allá en el 1975 como el Año Internacional de la Mujer, es de todo sabido. En Estados Unidos se conmemoró el día por primera vez en el 1909, pero mucho antes es bueno recordar que ocurrieron muchas cositas, tragedias, abusos, atropellos. Por ejemplo, Concepción Arenal, una destacada feminista española, para poderse graduar de Derecho tuvo que disfrazarse de hombre en la Universidad de Madrid, allá en el año 1849. Entonces, miren ustedes este famoso acontecimiento trágico del 25 de marzo del año 1911, cuando 123 mujeres trabajadoras pues murieron en el famoso incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Se plantea, se dice, se informa, hay testimonios de que estas mujeres estaban procurando un aumento salarial porque las jornadas laborales eran inhumanas, y la respuesta que le dieron los dueños fue encerrarlas en esa empresa y prenderle fuego para que ellas no pudieran salir. Esa es la versión más socorrida, otros niegan esa versión, pero lo cierto es que esas 123 mujeres, junto con 23 hombres que intentaron salvarles las vidas, pues murieron encerradas en esa famosa fábrica de nombre Triangle. Así que estos datos, pues sin duda alguna, conmemoran con el Día Internacional de la Mujer, menos esos antecedentes, lo que ha sido la participación de las mujeres en la sociedad, que de hecho ha sido una de las grandes conquistas, que las mujeres tengan voz y voto, ese desarrollo íntegro que han venido internalizando y fortaleciendo como personas, el acceso a la igualdad de derechos fundamentales con el hombre, la reivindicación de lo que es la feminización de la pobreza. Miren cómo la feminización de la pobreza todavía permea el mundo, por aquello de que las mujeres ganan la mitad de lo que ganan los hombres, y en algunos países trabajan el doble por lo de la doble jornada que tanto las feministas mencionan. Entonces, reivindicar para salir de esa feminización de la pobreza es también una de las voces que se elevan en un día como el que se conmemoró hace 2 días. El acceso a la participación política, el acceso a la educación, la participación laboral. O sea, todos esos aspectos son cruciales cuando nosotros hablemos de las conquistas que han venido logrando las mujeres, que hay todavía muchos retos. Por ejemplo, en 30 países todavía se practica la mutilación genital. Imagínense ustedes, la mutilación genital. Eso es para que la mujer no sienta placer. O sea que todavía hay 30 países que ven que la mujer no tiene derecho a sentir placer. Y entonces esa es la manera de prevenir de esa forma, por decirlo de alguna manera tan grotesca, esa posibilidad. Es importante también saber que 2/3 de la población mundial que es víctima del negocio de trata, ustedes saben que en la trata raptan a las personas y las venden como si fueran esclavos y esclavas, y las obligan también a tener relaciones sexuales en base a la violencia. Pues 2/3 de esa población que sufre este tipo de delitos son mujeres, que quiere decir que prácticamente la totalidad. El 94% de las víctimas de trata para explotación sexual entonces son mujeres. También mujeres y niñas son víctimas de secuestro con fines violentos y sexuales. Eso es algo que todavía nosotros lo tenemos ahí, y que son de estos grandes retos. Cada 2 segundos una niña es forzada a un matrimonio con un adulto en el planeta. Otro reto
que todavía está sin solución y que queda como una tarea pendiente. Hay códigos en algunos países donde todavía se obliga a las mujeres a obedecer dócilmente a los esposos, a renunciar a la dote cuando hay un divorcio, a ser representadas legalmente por ellos sin ningún tipo de derecho. O sea, todavía tenemos países que se vive esa situación. Es importante que cuando hablemos de logros a nivel de conquistas fundamentales en República Dominicana, entendamos que las mujeres han estado ahí, aunque no del todo visibilizadas. Por lo regular, cuando se habla de patriotas, la gente en su imaginario lo que tiene es a los padres hombres, los padres de la patria, y a las mujeres en un rol muy subordinado. Pero miren, nosotros tenemos en la historia de República Dominicana valiosísimas mujeres que sin su participación, los grandes logros y conquistas nacionales que hemos obtenido tal vez no se habrían logrado. Ahí hay que mencionar a Josefa Pérez de la Paz, Juana Saltitopa, Concepción Bona, Petronila Abreu, María de Jesús Pina, Ana Valverde, María Trinidad Sánchez, María Baltasar de los Reyes, bueno, Filomena Gómez, se me podría quedar alguno por el tema de la memoria. Pero es importante que se sepa que todas esas mujeres estuvieron ligadas a lo que fue toda la gesta patriótica que nos legó lo que hoy nosotros tenemos como nuestra soberanía. Vamos entonces a hacer una narración quizás profundizando algunos elementos. El primero de ellos es la educación. Fíjense que durante siglos, por un asunto de patriarcado, la idea del hombre superior y que controla todo lo que tiene que ver con las mujeres, a las mujeres les fue negado el derecho a la educación. Y esa negación del derecho a la educación pues trajo levantamientos importantes de mujeres que se pronunciaron en contra de eso. Todavía ustedes recordarán el caso de Malala, la famosa niña pakistaní que los talibanes agredieron a balazos solo porque ella quería estudiar e iba a la escuela. El talibán entiende que las mujeres ni las niñas deben estudiar. Porque tienen una interpretación religiosa bastante extremista, lo que llaman la charia, entonces interpretan a partir de ahí algo que no necesariamente interpretan otros que practican la misma religión. Hay muchos estados islámicos que todavía tienen esa concepción de que las mujeres no deben estudiar. Y esta joven, pues, le dieron varios balazos, salvó su vida milagrosamente. Incluso eso le valió más adelante para recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero ya no vive en Pakistán, tuvo que irse. Está en algún lugar, suponemos que en Inglaterra, porque hasta eso hay que guardarlo con discreción, porque esa gente tiene tentáculos en todas partes del mundo. Bueno, pues ese derecho a la educación no se protestó desde ahora, no es desde Malala, es que desde antes. Ya, por ejemplo, una autora como Cristina de Pizán, que vivió entre el 1340 y 1440, en ese siglo, el siglo XIV después de Jesucristo. Imagínense, ya en ese tiempo ella protestaba, igual que Mary de Gournay, Van Schurman, que eran escritoras, eran mujeres que se levantaron con su pluma, insistiendo de que las mujeres eran capaces de amar los estudios y que por qué no se les permitía. Una mujer que fue un símbolo de muchas conquistas fundamentales fue Olympe de Gouges. Para los que no están familiarizados con ella, ella fue guillotinada. En este caso, por lo que supuestamente eran los políticos más avanzados de su tiempo. Recuerden que fue en plena Revolución Francesa. Resulta que se hizo una declaración de los derechos universales del hombre, no se incluía a las mujeres. Entonces ella escribió un manifiesto
donde ella pues reclamaba que a las mujeres se les incluyera dentro de esos derechos. La respuesta que recibió fue que la llevaron al patíbulo y ahí entonces la guillotinaron en presencia de todo el mundo. Y esos fueron supuestamente los políticos más avanzados de esa revolución, que fueron los que finalmente lograron ganar la guerra. ¿Y qué decía Olympe Gauche sobre la educación? Bueno, que los problemas principales que tenían las mujeres eran derivados de la falta de educación. Igual opinaba Mary Wollstonecraft, una feminista que también publicó lo que aportaría la educación a las mujeres en términos de la independencia necesaria para ocuparse de ellas mismas. Y estamos hablando, señores, en siglo XVIII. Fíjense ya cómo algunas mujeres interesantes hacían estas publicaciones. Harrow Taylor Mill, que vivió entre el 1807 y el 1858, ya consideraba la educación como algo necesario para el buen juicio femenino. Y Harry Martineau, que también fue una activista muy interesante, que visitó a los Estados Unidos y descubrió algo que nadie había descubierto hasta el momento. Y es que la independencia de los Estados Unidos tenía una serie de valores y todos se contradecían con las mujeres, porque no se respetaba ninguno de los derechos que su propia constitución planteaba en cuanto a las mujeres. Y ella sacó a relucir que la inferioridad femenina se debía a la falta de formación intelectual, que si la mujer hubiera tenido la oportunidad de recibir formación intelectual, ella sí la tenía, porque ella era una mujer muy ilustrada e incluso tenía ya en ese momento publicados artículos sociológicos de mucho fundamento. Así que por ahí anda el tema de la educación, que fue una de las primeras o de las conquistas fundamentales. Recuerden que hay varias olas dentro del feminismo. Una primera ola que luchó por el derecho al voto, el derecho a la educación, y ya una segunda ola que en breve hablaremos sobre esa, que matizó las conquistas de otros derechos. Sarah Maps, aquí vamos a hablar ya de algunas conquistas universales, como por ejemplo el tema de la esclavitud. Liberarse de la esclavitud fue otra de las grandes luchas de las mujeres. Las mujeres de entonces, hay algunas que tenían una penalidad, otras tenían doble penalidad y otras tenían triple penalidad. O sea, la de ser esclava es una penalidad, la de ser negra era otra penalidad y la de ser mujer era otra penalidad. Porque ser mujer implicaba también ser esclava del hombre. Entonces ahí se levantaron varias mujeres como Sarah Maps, Lucrecia Mott. Ellas crearon la Sociedad Antiesclavista Femenina, que fue la primera organización compuesta por mujeres que se creó para luchar en contra de la esclavitud. Y fíjense, estas mujeres originalmente fueron muy desprendidas porque ellas intentaron aliarse al movimiento abolicionista, pero la verdad que fueron humilladas. Una de ellas, Lucrecia Mott, fue junto con la abolicionista Elizabeth Cady Stanton a lo que fue la primera convención para la liberación de la esclavitud, y resulta que la sentaron detrás en los últimos asientos y le pusieron una cortina para que nadie las viera ni ellas vieran nada, sino sencillamente para que se limitaran a escuchar sin ser vistas, porque se entendía que permitir que la mujer participara en una asamblea de hombres era también algo que ellas no merecían. Ahí estas dos líderes del movimiento abolicionista pues entonces pasaron a ser feministas, porque decían, bueno, no solo tenemos que liberarnos de la esclavitud, tenemos que liberarnos de la discriminación a que somos sometidas por estos hombres. La mujer, además de ser esclava y de sus amos, entonces lo era también de sus parejas.
Así fue que las mujeres comenzaron a recorrer un camino en solitario, independiente, y entonces organizaron la primera conferencia sobre los derechos de las mujeres en el año 1948. Así que por ahí entra ya tenemos dos patas de la mesa. Por un lado la educación, por otro lado la liberación de la esclavitud. Recuerden que ya ese movimiento de la liberación de la esclavitud fue caminando hasta que se materializó la famosa guerra civil de los Estados Unidos, por allá por mediados de ese siglo, y los estados del sur fueron derrotados, pero aún así la esclavitud pasó a otra cosa, al prejuicio racial. Y ahí entonces se ocurrieron muchas cuestiones, como en breve vamos a mencionar. El derecho al voto es otra de las áreas que yo mencioné, donde las mujeres han tenido conquistas interesantes. Si voy muy rápido me lo dicen. Lo que pasa es que son tantos logros que tienen las mujeres que no quisiera dejar uno solo de lado. Y ya cuando... Sí, igual me pueden interrumpir y opinar cualquier cosa. Miren, en el caso del derecho al voto, se daba una situación incómoda también, porque se entendía que la mujer no podía ser un determinante en un proceso político. Ahí surgió un movimiento llamado las sufragistas, que eran las mujeres que se oponían a esta concepción y que en todo momento estuvieron planteando la posibilidad de que la mujer votara, porque el voto era una forma de materializar un derecho fundamental. Esto costó muchas vidas. Lamentablemente, los métodos que usaron las sufragistas no fueron los idóneos, al menos en términos de resultados. Eran básicamente marchas, cartelones, pancartas y demás. Y con el tiempo el movimiento se fue radicalizando. Entonces ahí surgieron las llamadas sufraguettes. Las sufraguettes eran más radicales que las sufragistas. Las sufraguettes tenían una líder que era Emilene Parchut, que junto con sus dos hijas entonces fundó este movimiento que era bastante ultra radical. Tan ultra radical era que ponían, ya usted sabe, bombas en los buzones de los congresistas, agarraban y se encadenaban frente a los rieles de un tren y había que detener el tren para no arrollarlas. Y con mucha frecuencia entonces vivían presas, las encarcelaban, pero también era un problema encarcelarlas porque ellas hacían huelga de hambre. Entonces, como hacían huelga de hambre, tenía el gobierno un problema serio. Estamos hablando de Inglaterra. Tenían un problema serio porque si ellas morían en una huelga de hambre, eso las convertiría en mártir. Y al convertirse en mártir, entonces se iban a agitar todas las mujeres de Inglaterra, porque la verdad que esta señora junto con sus hijas tenía un liderazgo increíble. Entonces la estrategia que ellos inventaron para poder sobrevivir con esta mujer era que cuando hacían su huelga de hambre y se ponía muy flaca, ellos la sacaban, le daban la libertad, pero entonces volvían a lo mismo y entonces la apresaban de nuevo y en ese vaivén se mantuvieron varios años hasta que vino la Primera Guerra Mundial. Y adivinen qué pasó. Para integrar a las mujeres en la defensa de la nacionalidad y la desventaja que tenían los ingleses en esa guerra, tuvieron que negociar con ella. Y ella se convirtió en la mujer que aglutinó el movimiento de mujeres en Inglaterra para dar la cara frente a la guerra. Hizo una labor maravillosa. Bueno, ya después que pasó la Primera Guerra Mundial, lamentablemente ella no pudo ver los frutos de sus esfuerzos, porque 2 semanas después de su muerte fue que aprobaron el derecho al voto en Inglaterra. Estoy hablando del año 1921, que fue la fecha donde se aprobó el sufragio para las mujeres en ese país. En República Dominicana, ustedes saben que
el voto se aprobó por primera vez el 16 de mayo del año 1942. Y tuvimos varias mujeres en República Dominicana, así como, bueno, no con métodos tan radicales como lo tenían las sufragettes allá en Inglaterra. Ustedes saben que aquí estaba gobernando Trujillo, pero sí hay evidencias de varios artículos publicados, incluso en revistas españolas, donde figuran autoras como Celeste Woz, que fue una de las primeras líderes del feminismo en el país, Abigail Mejía, que era muy buena escritora, Amada Aníbal Pitaluga, o sea, que son de las mujeres que tuvieron que ver con esa conquista. A veces la gente dice que fue porque a Trujillo le convenía. Bueno, probablemente, pero definitivamente la presión estaba, la solicitud estaba, y hubo mujeres que sí estaban enarbolando un trabajo fuerte para que se lograra el derecho al voto. Tenemos todavía, y eso debemos decirlo, mujeres luchadoras por otras conquistas que todavía no se terminan de lograr. Hay también diferencias de opiniones y conceptos dentro de las mismas feministas en algunos puntos que son muy capitales, pero en términos generales, bueno, hay que darle sus méritos a feministas como Magali Carán, Magali Pineda, Lourdes Contreras, Susi Pola, Mirna Flores, la misma Celia Garbá, que todavía es un grupo que anda por ahí haciendo labores muy interesantes en términos de concienciar a la población femenina sobre sus derechos. Nueva Zelanda fue el primer país en votar el año 1893, donde por primera vez las mujeres pudieron votar. Australia le siguió en el 1902, Finlandia en el 1906, Reino Unido. Entonces, originalmente hizo un ensayo en el 18 para que las mujeres de cierta clase social pudieran votar. Y después que murió Emily Pankhurst, entonces en el 21, Estados Unidos logró el derecho al voto para las mujeres en el año 1920. Así que tenemos ya, como ustedes me lo han pedido, algunas conquistas. Ya hablamos del derecho al voto, hablamos ya de esta conquista universal de liberar a la mujer de la esclavitud. Hablamos también de la conquista de la educación. Ahora vamos a hablar un poco de otras conquistas sociales, como el tema de la discriminación. Fíjense que en el año 1955 ocurrió un acontecimiento clave que marcó un antes y un después en la lucha de las mujeres por su participación social y la negativa a seguir siendo discriminadas. Yo les decía que las mujeres tenían una doble penalidad. Por un lado, si eran de origen afroamericano, entonces eran objeto de racismo y además del racismo por el hecho de ser mujer. Entonces ese año, en el 1955, Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en una guagua de Alabama. De hecho, hay videos muy interesantes que narran todo este acontecimiento, donde ella valientemente se negó y la respuesta que le dieron fue apresarla, la apresaron por eso, porque en ese entonces ustedes saben que existía la segregación racial y los asientos predilectos había que dárselos a los blancos. Y ella entendía que no, que por justicia a ella le correspondía quedarse donde estaba y no darle ese asiento a una persona que se lo exigiera como se mandaba en ese entonces. Ya esto de la discriminación racial fue, por decirlo de alguna manera, convertido en ilegal en el año 1964, pero aún así la discriminación se mantuvo. Ya ustedes saben lo que pasó con Martin Luther King y otros líderes
de este movimiento por los derechos civiles, y la segunda ola del feminismo adoptó una estrategia de desobediencia civil. Fíjense que las mujeres eran tan desprendidas que lamentablemente los hombres, en el momento que pudimos ser solidarios con ellas, con el tema del voto y el tema de la esclavitud, luchamos para liberar al hombre negro de la esclavitud, pero no a la mujer negra de la esclavitud. Ellas, en cambio, cuando el movimiento de los derechos civiles le pidió participación, las feministas de ese tiempo adoptaron estrategias de desobediencia civil para apoyar ese movimiento. Así que la participación de la mujer en lo que han sido conquistas fundamentales para la erradicación del sexismo, la discriminación racial y todos esos fenómenos tan oprobiosos ha sido también determinante. Otra área fundamental donde las mujeres han tenido unos logros maravillosos ha sido la participación laboral. Obviamente la participación laboral, y aquí tengo que decir, es que las mujeres históricamente han demostrado que aprovechan cualquier coyuntura, por mínima que sea, para matizar lo que es justo. Y lo justo era que las mujeres también pudieran trabajar, que las mujeres pudieran producir. Pues la coyuntura que se aprovechó viene en doble vía. En primer lugar, la revolución industrial. Ustedes saben que en los siglos XVIII y XIX, sobre todo en el XVIII, la primera revolución industrial demandó de la participación activa de las mujeres, todavía con una serie de roles que han sido estereotipados por género, como en la fábrica textiles, a nivel de enfermería, como profesora y demás, pero igual eran roles importantes, roles necesarios, y que las mujeres fueron demostrando en la asunción de esos roles que lo hacían con bastante eficacia. Así que podemos decir que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la revolución industrial, las revoluciones industriales, porque la revolución industrial tiene varias fases, ambas contribuyeron para que la mujer aprovechara estos escenarios y participara activamente a nivel laboral. Podemos decir también que durante la Primera Guerra Mundial, un rol laboral no considerado muy femenino para la época, pero muy necesario por la situación en que se encontraba el mundo, fue las mujeres policías. O sea, comenzaron a surgir las primeras mujeres policías. Y en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres comenzaron a trabajar como operadoras de reflectores en unidades antiaéreas. Oigan esto, fíjense que siempre se ha dicho que la mujer tiene un cerebro muy fino. Y cuando hablamos de fino, se refiere a la motora fina por un sinnúmero de complejidades a las cuales la mujer ha estado expuesta y a la capacidad perceptiva, que por cierto ya se ha demostrado en la psicología diferencial que es bastante aguda. Pues aprovechando ese dato científico, fueron seleccionadas mujeres en las unidades antiaéreas para que fueran ellas las que interpretaran las fotografías aéreas. Y ya en la Unión Soviética, que es uno de los referentes más disonantes que uno se puede encontrar, porque ¿quién se va a imaginar, estoy hablando en esos tiempos, a una mujer aviadora? Bueno, pues no tan solo eran aviadoras, sino que en el 1941 surgió una unidad integrada por mujeres a un movimiento de resistencia en plena Segunda Guerra Mundial, y le hicieron la resistencia nada más y nada menos que a los alemanes. Y estas mujeres recibieron el nombre de las brujas nocturnas, y le llamaban las brujas nocturnas porque por la fineza y la agudeza de su percepción, estas mujeres fueron entrenadas para atacar de noche. Y entonces eran lideradas por Marina Roskova, que era la lideresa del grupo, y esas mujeres inclinaron algunos combates en favor de la Rusia en medio de esa confrontación con una nación tan poderosa como los alemanes de Hitler. Así que ahí tienen ustedes
este esbozo de la participación laboral. Ya ustedes más que yo saben cómo las mujeres están en el mundo a nivel laboral, con una inserción más o menos parecida en participación con el hombre, en muchos campos todavía mucho más, pero la queja es que reciben casi la mitad de lo que gana el hombre, y es una de las grandes inequidades que todavía faltan por resolver en el campo laboral. En el tema de los derechos civiles se sigue luchando por la igualdad y la justicia. Ahí es importante que ustedes sepan que ya en los años 60 y 70 surgió la segunda ola del feminismo. O sea, ya yo les dije que la primera ola influyó para la participación en la educación, el derecho al voto. Podríamos decir que se avanzó en parte con las coyunturas que dije en los temas laborales. Pero aquí ya en esta segunda ola los temas tomaron otra orientación, se fueron más a lo político. Y Simone de Beauvoir y Betty Friedman, por decirle dos de las anclas del feminismo de esta segunda ola, pues plantearon varios aspectos de la vida de las mujeres que ellas pues demostraban con evidencia estaban fuertemente controlados por los poderes sexistas políticos, que todos estaban concentrados en el hombre. Fue ahí donde se comienza a reflexionar sobre todos los poderes que existían, y ellas concluyeron que todos esos poderes los hombres los manejábamos y las mujeres quedaban subordinadas por esos poderes que los hombres manejábamos. Ahí entra el poder político, el poder social, el poder económico, el poder judicial. O sea que todas las áreas donde se podían tomar decisiones aumentaban el imaginario de la población de que la mujer podía desarrollarse y crecer en cualquier área siempre y cuando no lograra el poder. O sea que estas dos autoras pues fueron muy eficientes en cuanto a aportar esos datos. Kay Miller, otra feminista destacada, hablaba sobre cómo las mujeres internalizaban como normal su propia opresión. Entonces, fíjense cómo esta segunda ola del feminismo comienza no tan solo a cuestionar el sistema de opresión patriarcal. El patriarcado, aclaro, es una ideología que tradicionalmente ha visto al hombre como el centro de todo y a la mujer como la periferia, y a la mujer como dominable y al hombre como el dominante. Bueno, pues estas autoras cuestionaban el patriarcado y como ideología y una serie de principios, y decían también que hay que cuestionar a las mujeres que internalizaban como normal su propia opresión. Introdujeron el famoso concepto de la falsa conciencia, que se refiere a la mentalidad que han desarrollado como fruto de la opresión muchas mujeres y que les impide darse cuenta de las injusticias a que son sometidas por los sistemas sociales donde viven. Así que entran todos estos grupos de conciencia para trabajar en la forma de neutralizar todo este fenómeno. Esta segunda ola, pues sin duda alguna ha logrado algunas conquistas importantes. Primero se sumó la voz colectiva al movimiento de los derechos civiles, se apoyaron las protestas antibelicistas. Déjenme decirles a ustedes, las feministas fueron muy activas en los años 70, levantaron sus voces en contra de las guerras, sobre todo en contra de la guerra de Vietnam, y fueron un puntal para cambiar las políticas en esa dirección en los Estados Unidos. Contribuyeron a la sensibilización sobre la violencia doméstica. Antes de esta segunda ola no había conciencia sobre violencia de género, con violencia hacia la mujer, el acoso sexual, nada de eso. Eso viene con la segunda ola. Desempeñaron un papel central en cuanto a la flexibilidad de las leyes del divorcio. Fíjense que todavía hay países donde la dote, la mujer tiene que dársela al hombre, no tiene derecho a compartir lo que ha sido fruto del esfuerzo de los dos. Bueno, pues estas mujeres también lograron muchos avances
en los códigos ya de estos países, sobre todo en los Estados Unidos, que fue como la cuna en los años 70, donde hubo una producción, por decirlo, masiva de artículos, de libros, de participación pública, de marchas, un activismo bastante intenso de parte del movimiento feminista de entonces, que dejó como resultado todos estos logros. El acceso a puestos educativos de alto nivel, todavía a pesar de que la mujer se capacitaba, estudiaba, no tenía acceso a los puestos de dirección en los escenarios educativos. Bueno, ahí entra también la discusión y el avance en términos de el control del propio cuerpo. Fíjate que el cuerpo de la mujer siempre fue visto hasta esta segunda ola como parte de la propiedad del hombre, a través de las violaciones sexuales. Fíjense los llamados piropos, que también son acoso y son agresiones. Estas mujeres comenzaron a denunciar todo esto. Y ahí entonces surgió la píldora anticonceptiva y un tema que es bastante controversial, que no me voy a meter en eso así a tratarlo a fondo, como es el tema del aborto, porque solo estoy haciendo el relato histórico. Es importante algunos nombres, como lo que he mencionado. Gloria Steinem, que no se me quede ese nombre, muy importante. Ella decía que nunca las mujeres iban a lograr un trato igualitario hasta que los mismos hombres no se traten como iguales. Oigan qué profunda era esta señora, que hasta que los propios hombres no nos tratemos como iguales, las mujeres nunca serán tratadas como iguales. Ella habló de los tabús que sufrían las mujeres, habló de la mutilación vaginal, del aborto, los abusos sexuales, la violencia hacia las mujeres, el apartheid. O sea, eran ya mujeres intelectuales que se metieron a profundizar en todos estos temas. Está, bueno, también el cuestionamiento de la relación entre los hombres y las mujeres. Ahí ya surgen unas polémicas y unas divisiones entre las mismas feministas. Por ejemplo, Germaine Greer en el 70 provocó un terremoto social cuando hablaba de que la dominación masculina estaba metida hasta en la familia tradicional. Ella publicó un libro titulado La mujer eunuco, donde ella decía, no puede ser que el estatus de una mujer dependa de su habilidad para atrapar un hombre. Yo no sé si eso desapareció, pero en ese tiempo ya aportó muchas evidencias de que el ideal de una mujer en términos de desarrollo, consolidación, era atrapar un hombre y que eso no debería ser. Y entonces en ese libro titulado La mujer eunuco, ella desarrolló muy bien sus ideas. Kate Miller sugería que todas las relaciones entre hombres y mujeres eran relaciones de poder, eran relaciones de dominación, y que la sociedad había construido unos estereotipos que no son más que prejuicios de la mujer sometida para que se vea siempre sometida y el hombre se viera siempre como dominante, y que esta era la base de instituciones. Y ahí entra un choque, un debate sobre el tema del matrimonio, y abogaban no que desaparecieran los matrimonios, sino que desde los matrimonios se erradicaran las estructuras de dominación y se facilitaran más estrategias de equidad y de relación respetuosa entre los géneros. Bueno, me he comido la hora, pero no quisiera terminar sin mencionar también algunas contradicciones que se han dado entre las feministas, que también por un lado pudieran verse como avance, por otro lado algunas lo ven como retroceso. Mary Fry decía que las mujeres deben desvincularse de la relación sexual y social de los hombres. Esta fue una afirmación muy controversial que fue refutada por ellas mismas. Adrienne Rich sugería el lesbianismo político y que todas las mujeres son lesbianas en potencia. Oigan esto. Pero entonces le respondió Betty Friedan, quien decía que las lesbianas estaban constituyendo una amenaza violenta
hacia el respeto del feminismo. O sea, ella entendía que promoverlo era un irrespeto al feminismo. Entonces, fíjense cómo ya ahí vienen las contradicciones, vienen los debates, han surgido ya a partir de los años 80, fuera de estas primeras dos olas del feminismo, algunas tendencias consideradas por algunos como extremistas, otros no lo consideran tan así. Monique Wittig, por ejemplo, Monique Wittig en los 80 planteaba que las mujeres tenían que ser independientes de los hombres y que había que rechazar la categoría hombre-mujer. De ahí viene parte del debate que ustedes están viendo hoy. Sin embargo, en los 90, Angela Marrovi decía que el complejo de moda y de belleza se ha apoderado de las mujeres y que las mujeres parecen haber ganado igualdad, pero la obsesión consumista por la feminidad las anida a centrarse en sí misma y no en el bien común. O sea, miren cómo ya esos son debates que están presentes en lo que hoy llaman el posfeminismo. El posfeminismo es lo que viene después de todas esas conquistas, de todas esas olas que yo he mencionado y donde hay muchas subdivisiones dentro de las mismas feministas. Ahí, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con las Bikini Kill, con las Girl Power, las damas primero, las chicas picantes, el movimiento Me Too. O sea, todos esos movimientos son parte del posfeminismo que han ido surgiendo, pues, como la parte en algunos casos de la consolidación de las conquistas de las primeras feministas, pero otras se han ido alejando bastante de esas conquistas y entonces traen esas controversias al interior del feminismo. Hay autores que plantean, que dicen que dentro del feminismo ya hoy día hay muchas subdivisiones, muchas contradicciones. Pero lo importante y a manera de conclusión es que la lucha del movimiento de mujeres por la libertad, por la igualdad, por la equidad, por la participación, por el respeto y ganar la consolidación de esos derechos que son fundamentales, hay que valorarla, apreciarla como muy noble, como muy grande. Y fíjense, muchas de ellas hasta perdieron sus vidas para que las mujeres de hoy puedan disfrutar del derecho a la salud, a la educación, la participación política y todo lo que yo he mencionado en el plano laboral y demás. Así que el Día Internacional de la Mujer es verdaderamente conmemoratorio de todos estos logros, pero también un gran desafío para el logro de esos retos que todavía faltan por lograr. Así que muchas gracias por la atención y ahora estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Luis, por tanta información, tanto análisis que presenta en tus intervenciones. Son presentaciones que hay que volver a revisar, pues son mucho contenido que Luis, como decíamos antes, es una biblioteca andante, tiene mucha información, ahora dicen que es un Google, ¿verdad? Tiene no solo la información, sino el análisis de todas esas informaciones. No sé qué le ha parecido a las demás personas que están acá, pero a mí me ha parecido un punto de vista muy interesante, porque normalmente cuando se hace de la pasión, que es también válido, ¿verdad? Ese análisis no se puede ver todas las situaciones que también hay que reflexionar, como dice una de las participantes, para reivindicar, para mejorar. Ciertamente, hoy somos quienes somos por la lucha de todas esas mujeres que se empoderaron. Hoy no ni siquiera nos planteamos en ese sentido, ¿cómo hacer que no puedo votar o que tengo que hacer tal o cual cosa? En este lado del mundo, por lo menos, porque ya Luis hablaba que en varios países orientales todavía es muy difícil con esto de la mutilación genital, pero mutilación en todos los sentidos.
Y bueno, entonces nosotros en este lado del mundo, muchas cosas que estamos viviendo, a pesar de que nos falta mucho más, no, a veces no la valoramos, la tenemos. Y hay que valorar todas esas personas que han sido valientes. Y cómo todavía, como dice una de las participantes, nos falta mucho por reflexionar, por avanzar en este tema de las luchas de las mujeres, que sí falta mucho. Si no, no existiera este tema de la violencia de género, los feminicidios, todo eso no, tal vez no existiera. Sin embargo, todavía es un problema grave, pero aún así hemos avanzado bastante. Muchísimas gracias, fue interesante ver esa postura de análisis de un masculino comprometido con esto, con la causa de las mujeres, con la salud mental, en sentido tratando de ser objetivo, no apasionado ni en un área ni en el otro. Así que queda abierto el panel para las personas que quieran hacer algunas preguntas, hacer algunos comentarios. Sabemos que aquí hay personas que han estado muy ligadas a la lucha de las mujeres, que están organizadas, que son activistas en este tema y nos gustaría escuchar su opinión. Es un espacio de análisis, de reflexión, no solamente es un monólogo, aunque nos quedáramos extasiados escuchando a Luis con tanta información, pero la idea es que también todas las personas participen. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguna pregunta? Solo te dicen, Luis, que es un tema excelente y que está muy bien explicado. Dice también María Pereira, necesitamos conocer más de la historia y seguir construyendo la historia a favor de la vida y las mujeres. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una reflexión de las mujeres aquí, sobre todo las que trabajan a favor de la causa de las mujeres, de las luchas de las mujeres? ¿Tan tímida, Luis, hoy? Sí, está. buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, Angelina. Sí, me gustaría de verdad felicitar a Luis porque muy claro, muy preciso y donde uno cada día más como mujer se debe de ir empoderando y de ir aprendiendo a vivir en estos nuevos tiempos con tantas exigencias. Pero también desde un punto de vista a saber, porque muchas veces también decimos, sí, como mujer puedo hacer tal cosa, cuando vienen a ver nos agotamos tanto, porque muchas veces decíamos, no, esto era para el hombre tenía que hacer tal trabajo, pero muchas veces también nos cargamos tanto de trabajo que no nos damos cuenta que también tenemos que poner un stop, porque soy la que digo que debe de haber el equilibrio. Claro está que es importante que hoy en día quizá estamos en lugares que no pensábamos estar, porque en otros tiempos no se nos daba la oportunidad. Y, por ejemplo, yo como trabajo en una escuela, desde las escuelas, nosotros debemos de ir cada día más colaborando con nuestros estudiantes, más con las niñas, también con los niños, porque muchas veces quizás se nos dé el caso de que los niños dicen, sí, a la mujer no se le da, pero ¿y a mí? Entonces nosotros siempre motivamos a que debe de haber equidad en eso, de que el maltrato, los hombres no tienen que maltratar a las mujeres, pero tampoco las mujeres a los hombres. Y de verdad que ha sido un tema sin ningún desperdicio, de que uno pueda seguir cada día más, como te dije, empoderándonos de la temática. Me gustaría sí que me aclaren, o no que me aclaren, sino que me expresen. Por ejemplo, cuando se habla del 8 de marzo, yo en realidad digo, no tanto, no es un día porque decimos, feliz Día de la Mujer. Para mí es un día más de conmemoración y de uno seguir tratando de prevenir tantos maltratos, porque aún con tantas campañas se sigue con los maltratos hacia la mujer. Y ese Día Internacional incluso tiene su historia, será como han venido explicando. Entonces, más bien yo digo, no es un día tanto para celebrar. Claro, uno da gracias a Dios que somos mujeres, que hemos tenido mucho adelante en sí, pero me gustaría como que me sacaran de esa duda,
porque uno lo enmarcan como celebración en sí, pero otros no lo enmarcamos como en celebración en sí. No, eso se resuelve sencillamente poniendo los dos, de celebración y conmemoración. Se celebran los logros y Ok. conquistas de las mujeres a lo largo de la historia y se conmemora aquellos aspectos de dolor, de sufrimiento, de oprobio y de causas que todavía no han avanzado. Así que andan las dos. Ah, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos acá con la mano levantada a nuestra compañera Antonia de San Francisco. Hola Adelante. Teresa, hola a todas y todos. Luis, gracias por hacer esa intervención tan interesante con tantos elementos importantes de la dimensión de lo que ha sido la lucha de las mujeres. Yo muchas veces cuando es 8 de marzo, si la gente me felicita, pues yo no digo, no me feliciten, porque la gente lo ve desde mucha perspectiva, otra persona no tienen también mucho conocimiento, pero realmente yo lo veo como conmemorativo, un día para la reflexión, pero que no se puede quedar ahí porque a veces pasa el día y las cosas siguen. Creo que en esta sociedad que tenemos, globalizada, capitalista, neoliberal, bien, la mujer tiene muchos retos porque aún trabajamos, todavía persiste mucho, como dijo Luis, lo que es la diferencia de salario, la feminización de la pobreza. Cuando vemos que faltan los servicios, la que más se carga es la mujer. Y la mujer de hoy tiene también muchas cosas por las que seguir trabajando. Se ha logrado mucho, pero hay que seguir adelante porque cada vez que, según avanza la sociedad, pues se avanza en los derechos, se avanza también en lo que es la postura de vivir bien, porque antes se entendía que una mujer tenía que vivir 24/7 trabajando, pero con los derechos la mujer tiene derecho a su disfrute y creo que esa visión que tiene la sociedad, que viene dada por esos roles de género que se han construido, pesa mucho todavía, aparte de otros lastres que Luis trabaja mucho, que tienen que ver con la violencia también, que venimos arrastrando. Y yo creo que estos espacios reflexivos son interesantísimos. Muchísimas gracias, Antonia. ¿Quería decirle algo, Luis, a lo que Antonia ha hablado o te hago otra pregunta? No, Antonia ha sido muy certera porque ha subrayado en síntesis logros, pero también desafíos. Y hay ahora, y debo decirlo aprovechando la intervención de Antonia, una tendencia de grupos ultraconservadores que quieren revertir algunos derechos de las mujeres. Y ya en algunos países se está observando eso, esa tendencia. Entonces hay que estar alerta porque lo que se conquista no debe perderse y seguir trabajando para ir incorporando lo que todavía falta. Y los hombres, que de cada 100 hombres hay 80 que no somos agresores, solo 20 son agresores. De esos 80 que no somos agresores, tenemos que acompañar a las mujeres a seguir conquistando los derechos que faltan. Aquí también ha habido muchos, o sea, en esa parte de los retrocesos, en lo que tiene que ver con las leyes, con la ley de discriminación, el mismo Código Procesal Penal que se está trabajando, y también en lo que tiene que ver con el avance del elemento más importante, que es el educativo. Y vimos que a nivel de educación no se cuenta con herramientas para trabajar lo que tiene que ver con la parte de educación en género y la parte de educación sexual, que tienen también mucha, o sea, unidad en ese sentido, y con lo que tiene que ver con la ordenanza, que era la ordenanza, no estaban las herramientas. Y nosotros como técnicos que trabajamos en centros escolares, muchas veces, en algunos casos tenemos oposición porque también no se comprende el problema, y en otros
hay ausencia total y solamente desde la parte de orientación y psicología, pues se hacen algunos planes que yo conozca. Entonces es una parte que desde el Estado se debe de trabajar porque es responsable, está obligado a hacer esa parte. Desafío. Luis, entonces también desde las redes, aprovechando el tema tanto de Angelina como de Antonia, pues ¿en qué podemos hacer en las escuelas para que las mujeres sigan logrando conquista? ¿Cómo educar sería al hombre, a la mujer, al niño, a la niña? ¿Qué sugerencias te puede dar? Sí, mira, algo donde se apunta mucho que debemos avanzar es un poco quitarle a los roles laborales, los roles sociales, los roles interpersonales, el matiz rígido de que algunas actividades tiene que ser necesariamente el varón o necesariamente la hembra. Recientemente yo vi una graduación, por ejemplo, de Infotep, donde tú veías que la mayoría de las mujeres se graduaban de repostería, se graduaban o sea, cuestiones que tenían que ver con esos famosos roles tradicionales. Y entonces uno se pregunta, ¿pero es que la mujer no tiene capacidad para estudiar otras cosas a nivel técnico? Todo el mundo sabe que la tiene, pero desde esos roles rígidos, estereotipados, muchas veces se inferioriza también la posición de la mujer. Entonces hay muchísimas áreas donde el talento de las niñas puede florecer mejor si hay más apertura en esa dirección. Lo otro es, hay que tener cuidado con el tema de seguir elaborando un programa a través de la currícula nuestra que no tome en cuenta los temas de equidad de género. Fíjate que ahora volvemos a tener el mismo debate y se erradica por completo esa necesidad. Es como si estuviéramos por regresar a la época de la segregación sexual. Y hay que tener cuidado. Desde temprana edad, cuando uno fomenta la capacidad del niño de relacionarse con la niña, probablemente vamos a tener en el futuro mejores relaciones de pareja. Cuando los niños se van identificando desde temprana edad sobre cómo comprender la psicología de las niñas y las niñas la psicología de los niños, vamos a tener luego mejores relaciones interpersonales entre los géneros. Así es. Dice una persona para aquí por el chat que por qué si se ha tenido tantas luchas, bueno, en diferentes áreas como tú hablabas, ¿por qué aquí todavía impera el machismo? Impera eso de que la mujer gane menos. ¿Por qué todavía no ha alcanzado? ¿Qué tú puedes decirles? Sí, mira, lo que pasa aquí es, hay un orden en el desarrollo de los pueblos. Fíjate que los primeros países que se desarrollaron fueron los de Europa, y los de Europa nos colonizaron a nosotros. Ese modelo colonial de dominación y de subordinación todavía nosotros lo tenemos. Ellos se liberaron de ese modelo, pero nosotros no. Fíjate que todavía lo seguimos perpetuando, incluso hasta aprobando leyes en el Congreso que lo perpetúan. Fíjate cómo ya los castigos físicos hacia los niños están despenalizados. Entonces, ¿qué tú vas a tener? Bueno, si seguimos educando, golpeando a los niños, mañana el niño le va a dar la pelita a la esposa. Entonces, es un círculo vicioso. Entonces, todos esos elementos que son coloniales dentro de una democracia, nosotros tenemos que observarlo para irlos erradicando. Y eso necesariamente tiene que contar con una reformulación de todo lo que es el encuadre legal, de todo lo que tiene que ver con constitución, pero también en el día a día, con una premisa que parta desde la familia,
un código social, que nosotros nos pongamos de acuerdo como país para que lo reproduzcamos en la escuela, en la calle, en la familia, en la sociedad. Todavía eso no se ha hecho y ya otros países lo hicieron hace siglos. Pero vamos caminando poco a poco, ¿verdad? A veces como el cangrejo, ¿sí? Sí. O estamos un paso para adelante y dos para atrás, pero actividades como esta, la presencia de todas las personas que están acá y la disposición de Luis con todos estos que nos ha planteado, pues hay esperanza de que sigamos avanzando poco a poco. Creo que no estamos igual que antes. Hemos avanzado, aunque todavía, como bien han dicho los que han participado, hay muchos desafíos. Y esa es la idea, de que podamos seguir en esa línea de avanzar y de lograr esa equidad entre hombres y mujeres. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, por tu participación, como siempre. Un tiempo excelente que pasamos contigo y por ser un aliado. Como tú dices, tú eres, si pones que son 80%, tú eres uno de los aliados, pero no solo aliado así, sino también con mucho contenido que le da más valor todavía a esta lucha de las mujeres, a estas conquistas también que se han alcanzado. Así que pido que abran sus micrófonos y le demos, como siempre, ese aplauso a Luis. Ha funcionado esto porque él ha vuelto. Así que vamos a aplaudirlo. ¿Verdad que sí, Luis? Sí. Ha funcionado el reforzador. Te esperamos nuevamente y a las demás personas, pues la próxima semana seguimos con temas vinculados a las mujeres en este mes de marzo. Muchas gracias a todas las personas por participar, adiós Ingrid, por estar siempre presentes. Sin ustedes no podemos hacer estas actividades.